Hola, buen día. Mi nombre es Juan Diego Morales Velasco. Soy alumno de la Universidad de Guanajuato, perteneciente a la carrera de la licenciatura en Química. Hoy les voy a exponer sobre el agua, sus propiedades biológicas y su pH en biología. Esto perteneciente a la materia de estructura de biomoléculas y cinética enzimática, dada por el doctor Carlos Alberto Araiza Cervantes. Bien, los temas a ver van a ser su clasificación, pertenencia y estructura, disolución de sustancias, propiedades térmicas y biológicas y sus funciones, importancia y disociación. Bien, la clasificación. En el sistema humano, la clasificación de bioelementos como el oxígeno y el hidrógeno, que para este caso es lo que se está presentando, se clasifican como primarios, ya que también existen los secundarios y los oligoelementos. Pero para este caso, el oxígeno y el hidrógeno se clasifican como primarios. Específicamente en primer lugar se encuentra el oxígeno, con el 65%, y en tercero el hidrógeno, con el 10%. Como dato curioso, se encuentra en segundo lugar el carbono con el 18%. Asimismo, en la célula, el oxígeno y el hidrógeno en los elementos químicos de la vida, que para este caso son los más abundantes o los que en esta tabla se ven, se encuentran en el segundo lugar con 20% y en tercer lugar con 10% respectivamente, y por su parte el carbono está en primer lugar con el 50%. El agua pertenece a las biomoléculas inorgánicas, ya que como no tiene en su estructura molecular un átomo de carbono, por ello es una molécula inorgánica. Para en este caso específicamente una biomolécula inorgánica. Así también como lo son los gases como el CO2, las sales inorgánicas como el bicarbonato, los sólidos minerales como el fosfato de calcio insoluble, que para ser un poco más específicos es lo que forman los tejidos duros, huesos y dientes, y también los iones que son esenciales para las funciones vitales que se encuentran disueltos en líquidos corporales y protoplasma celular. Además, junto con el CO2, son los precursores en el tipo de moléculas, por lo que son los iniciadores para dar paso a intermedios metabólicos, ya que estos son moléculas dentro del metabolismo, como lo puede ser el piruvato y el citrato. Después de ellas siguen unidades estructurales como las moléculas más grandes, que son como monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y eucleótidos. Y con ellas se puede formar macromoléculas, que son asociaciones como polisacáridos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos, y con estas últimas se pueden formar supramacromoléculas, que como son la cromatina, el ADN y la proteína, o membranas como lípidos y proteínas. Bien, ahora pasamos a su estructura. Su estructura, empezando por la hibridación, posee una hibridación sp3 del oxígeno. Bueno, esto más bien gracias al oxígeno. Y tiene una estructura tetraédrica y una geometría no lineal, lo que quiere decir que es angular. Tiene distinta electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, por lo que es una molécula polar, por la distribución asimétrica de los electrones de enlace. Además, su carga parcial es positiva cerca de los hidrógenos, pero al acercarse al oxígeno, este posee una carga parcial negativa. También tiene una capacidad muy alta de formar enlaces de hidrógeno. Y cuando se encuentra en estado sólido, en este caso cuando es
lo nombramos como hielo, es efecto acumulativo de muchos enlaces de hidrógeno. Además, cuando se encuentra en estado sólido, tiene una estructura abierta que se expande en el congelamiento, o sea, esto quiere decir que posee una menor densidad que el agua líquida. Ahora pasamos con la disolución de sustancias. Como lo podemos ver en la diapositiva, aquí nos marca que el agua es buena en la disolución. ¿Por qué? Bien, pues funciona como un buen disolvente en sustancias iónicas y polares, como en moléculas orgánicas pequeñas con uno o más átomos electronegativos, por ejemplo con el alcohol, aminas y ácidos. Ahora, las atracciones entre dipolos de estas moléculas y el dipolo del agua hace que tiendan a disolverse y se vuelvan hidrofílicas. Por ejemplo, en moléculas biológicas abundan grupos polares e iónicos que facilitan la disolución. Ejemplos de estos tenemos el grupo hidroxilo, el grupo tiol, el grupo carboxilo, los grupos aminos y los grupos fosfatos. Pero también el agua tiene interacciones no polares. Esto quiere decir que tiene insolubilidad de sustancias apolares, lo que provoca este efecto hidrofóbico. Por ejemplo, el agua con el aceite, lo cual no provoca que se puedan mezclar. Lo único que se pueda crear es que al momento de agitarse con mucha fuerza se creen emulsiones. Algo similar como lo que pasa con la mayonesa. Ahora pasamos a las propiedades térmicas del agua. A temperatura, primeramente en líquido, a temperatura ambiente se encuentra con una red dinámica de enlaces de hidrógeno. Al pasar en estado sólido, como ya se ha mencionado, el agua cuando está en estado sólido es mejor conocida como hielo. En este estado posee una red rígida con un número máximo de enlaces de hidrógeno. Y en sus generalidades de propiedades térmicas del agua, esta posee una elevada calor de vaporización que tiene como función un mecanismo de refrigeración y también tiene una capacidad calorífica elevada, lo que ocasiona que module la temperatura. Este valor de calor específico permite al organismo importantes cambios de calor con escasa modificación de la temperatura. Por ello, el agua es una sustancia que puede absorber mucho calor sin calentarse esta misma. Esa es la elevada, o más bien el calor de vaporización. Asimismo, también posee una elevada fuerza de adhesión. Esto permite que los puentes de hidrógeno con estos mismos y o con otras moléculas polares, junto con la cohesión de la capilaridad, permite la ascensión de la savia bruta desde la raíz hasta las hojas. Esto es principalmente favorecido en las plantas, ya que con esto las plantas se mantienen rígidas. Incluso en muchas plantas, justamente cuando les hace falta agua, se decaen. Es como una señal de que necesitan agua. Después de que se les da dicha agua, estas mismas se vuelven a erguir y ya se ve la diferencia de cuando les faltaba agua a cuando ya no la necesitan en este caso. La fuerza de cohesión entre sus moléculas también es una de sus generalidades en sus propiedades térmicas, ya que estos puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas unidas fuertemente, formando una estructura compacta, convirtiéndolo en un líquido casi incomprensible. Bien, ahora pasamos a sus propiedades biológicas. En estas se encuentra qué es el disolvente de sustancias
que es disolvente de sustancias tóxicas y compuestos bipolares. Incluso moléculas biológicas no son solubles como lípidos, permite hacer dispersiones coloidales. También es un reactivo en reacciones de hidratación, hidrólisis y oxidación-reducción, o mejor conocidos como óxido-reducción. A su vez permite la difusión, que es el principal transporte de muchas sustancias nutritivas. Por otra parte, es un termorregulador, como se ha visto a lo largo de la presentación, por lo que permite la vida en una amplia variedad de ambientes térmicos. Esto principalmente porque regula la temperatura y por su calor, y por su elevado calor de vaporización. Además, también interviene en el mantenimiento de la estructura celular de las plantas. Así pasamos a las funciones del agua. En estas funciones, una de las principales es que es un soporte del medio de solubilización y dispersión donde ocurren las reacciones metabólicas, o sea que gracias al agua se pueden llevar a cabo muchas reacciones metabólicas, las cuales sirven para mantener al cuerpo en óptimas condiciones. Igual, es un amortiguador térmico, lo que ya se explicó con anterioridad. Tiene la capacidad de transportar sustancias polares, pero a su vez también puede aislar a las sustancias apolares. Sirve como lubricante de roce entre los tejidos. Esto es para que entre ellos mismos no choque y ocurra un daño, lo cual pueda dañar al organismo o pueda provocar que no funcione en óptimas condiciones cierta parte del cuerpo. También es un medio de circulación que favorece la turgencia de las plantas. Que por si se tiene la duda, este es como un fenómeno en el cual las células absorben agua, provocan que no se inflamen, sino más bien como se hinchen, y después estas ejerzan presión con las membranas celulares, y estas a su vez provocan que se pongan tensas y se forme esa rigidez en las plantas. También da flexibilidad y elasticidad en los tejidos. Y la última es que interviene en las reacciones del metabolismo, pero principalmente aportando iones hidrógeno o protones, si lo queremos ver así, o iones hidroxilo. Ahora pasamos a la sección de importancia en procesos biológicos. Como sabrán, o muy probablemente sepan, el agua en el cuerpo humano el 70% es agua. ¿Esto por qué? Porque ya lo vimos que funciona para varias reacciones metabólicas, pero además como termorregulador y sobre todo funciona como pionero para dar la participación junto con el CO2 a que existan otras biomoléculas. Bien, primero mantiene los tejidos húmedos, como también ya lo vimos anteriormente. Mantiene la temperatura, que quiere decir que es termorregulador. Ayuda en digestión y eliminación de residuos, que esto es algo muy interesante porque en la digestión también sirve para que, como pionero en ciertas biomoléculas, degraden ciertos alimentos, con ello los nutrientes se absorban en el cuerpo, pero además los residuos y cosas que ya no se necesitan también funciona como un líquido en el cual se van todas esas cosas que el cuerpo ya no necesita. Por ello es que también saca los desechos, ayuda en la circulación sanguínea y regeneración celular, en la absorción de nutrientes y minerales, y como lo hemos visto, también el cuerpo está compuesto en agua por el 70%.
y además solo puede vivir pocos días en esta. Bien, como último tema veremos la disociación del agua. Cuando se tiene una molécula de agua, esta solo se puede disociar. Déjenme les pongo el puntero. Cuando solo se tiene una molécula de agua, en este caso sería H2O, esta solo se puede disociar en iones hidrógeno o protones y iones hidroxilo, como en este caso. Pero si tenemos dos moléculas de agua, como lo podemos ver en este ejemplo, y aquí un poquito más representativo, viendo los átomos ya de una forma más separada, si lo vemos, dos moléculas de agua generan un ion hidronio y un ion hidroxilo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver igual. Esta es una molécula de agua, esta es otra molécula de agua, por lo tanto hay dos moléculas de agua. Estas al disociarse provocan lo mismo, un ion hidronio y un ion hidroxilo, que son bastante, estos iones son muy buenos para el metabolismo, ya que sirven para crear, o si bien biomoléculas, o en la participación ya de biomoléculas existentes para el metabolismo, y estas existen para otros procesos que se tienen que dar en el cuerpo. Me gustaría terminar con una frase de Leonardo da Vinci que dice: el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Y como lo pudimos ver, no solamente el agua sirve en la tierra como tal, sino más bien sirve para realmente dar vida, desde las plantas hasta nosotros y todos los seres vivos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.